Ruta electoral. Ruta electoral, el debate. A ver, ¿por qué hay dos candidatos? Fuerza Popular y Victoria Nacional. ¿Por qué han venido dos? Porque es el debate de los número uno. Ahora, ¿por qué están ellos? Se les invita a todos los candidatos número uno de todos los partidos. Algunos, cuando se enteran que van a debatir con otro candidato, prefieren no venir. Así que la invitación está hecha. Comenzamos con el primer minuto para don Nano Guerra García de Fuerza Popular. Un minuto, sus propuestas. ¿Con qué idea llega usted al Congreso? Bueno, yo quiero buscar que a todo aquel que haga emprendimiento en el Perú, gente de pequeña, mediana, microempresas, grandes empresas, no tengan como principal enemigo al Estado. Es impresionante que en época de pandemia se sigan cerrando negocios. Es impresionante que para hacer una empresa uno tenga que gastar muchísimo dinero en licencias. Licencias, costo cero. Sacar adelante nuestra empresa tampoco puede ser un enfrentamiento con la SUNAT que nos persigue, con los municipios que son, para mí, el peor enemigo del emprendimiento. Mi propuesta es centrarme en buscar que los emprendedores tengan el camino libre para sacar adelante a nuestro país, porque son ellos los que generan la riqueza. Muchas gracias, candidato. Tiene un minuto por cronómetro don Jorge Nieto de Victoria Nacional. ¿Con qué propuestas llega al Congreso, candidato? Un minuto. Bueno, la primera propuesta es de carácter general. Necesitamos que el Congreso se convierta en un espacio que dé soluciones, no que sea un espacio de conflicto. Por tanto, necesitamos hacer ejercicio en el Congreso del diálogo político. Estoy seguro que con Nano Guerra García vamos a poder desarrollar este tema. Adicionalmente, tengo tres propuestas. Uno, una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Lima espera un sismo de escala 8, 8.5, una verdadera catástrofe. Ojalá que no, candidato. Ojalá. Esto está planteado y va a ocurrir en los próximos 5 minutos o en los próximos 50 años. Eso dicen los estudiosos. Necesitamos prepararnos para eso. En segundo lugar, necesitamos internet de calidad y de bajo costo para todos los peruanos. Y en tercer lugar, necesitamos abaratar la energía eléctrica que está llegando muy cara a los hogares porque somos parte de un mercado cautivo. Tenemos que cambiar estas cosas. Ok, muchísimas gracias, candidato. Candidato de Fuerza Popular, Nano Guerra García. Habló usted de pequeños empresarios, de chambita, de la bodega, los pequeños emprendedores. ¿Cómo los reactivamos? Porque esta pandemia no es de salud solamente, también es de economía. Primero déjame corregirte, Adolfo. No hay pequeño empresario. Hay empresario de la pequeña, mediana y microempresa. Okay, porque los empresarios son los gigantes. Valga la aclaración. Nosotros estamos concentrados en dos ejes para reactivar la economía. Número uno, empleo. Si no hay empleo, en este trimestre se han perdido más de 760.000 empleos, solamente en este trimestre del año. Entonces queremos reactivarlo a través de muchas pequeñas obras en las zonas rurales y en las zonas urbano-marginales, que la gente pueda construir su casa y luego pagar su casa. Pero para construirla nosotros los emplearemos con empleo formal y productivo. Y dos, el gran empleador del Perú, la pequeña, mediana y microempresa, que no solamente necesita reactivas, necesita que le abramos mercados, necesita, ya lo dije, que no tengan que tener licencias caras, que no tengan que tener multas complicadas, facilidades de impuestos, y nosotros nos comprometeremos a ser una especie de gerentes de marketing de todas las pymes de nuestro país. Muchas gracias, candidato. Nos vamos con el candidato de Victoria Nacional. Estamos a un año que arrancó la pandemia para nosotros, ¿no? La cuarentena, el estado de emergencia. ¿Cuál es su balance sobre eso? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, candidato Nieto? Bueno, creo que desde el comienzo la pandemia lamentablemente no ha sido bien gestionada. Lo dije en abril del año pasado. Necesitábamos que se convocara al Comando de Operaciones de Emergencia Nacional, que fue el que yo convoqué cuando enfrentamos al Niño Costero. Por supuesto, no exactamente ese. Uno en donde el tema de salud estuviera puesto sobre la mesa de las decisiones y en donde participaran los científicos y técnicos que conocen del tema para poder tomar decisiones más adecuadas. En segundo lugar, se critica mucho la cuarentena, pero no se reparen lo siguiente. La cuarentena era una llave, una palanca, pero necesitábamos otra palanca. ¿Cuál era? El seguimiento del virus. Nunca se hizo. ¿Por qué hemos fallado tanto en el tema logístico, en la compra de camas UCI, la compra de oxígeno? ¿Por qué hemos llegado a este estado, las colas del oxígeno, la gente que se muere? ¿Qué se hizo mal en eso, en ese tema logístico? Yo creo que ese problema está ubicado en un terreno que está entre la mala gestión pública,
el funcionario o el político timorato que no toma decisiones, pero adicionalmente la corrupción. La pandemia no nos cambia y tenemos un Estado muy corrompido. Muchas gracias, candidato. Candidato de Fuerza Popular, se sigue hablando de la distribución de las vacunas y se está haciendo de buena manera el Estado y también puede intervenir la parte privada. ¿Es conveniente que intervenga la parte privada en la distribución de las vacunas? Es lo que más se debate. Mira, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el ejército inglés estaba acorralado en una zona de Europa y los tenían que rescatar. El primer ministro Winston Churchill envió a todo el mundo a rescatarlos. Barcos, lanchas, pescadores, barcos de guerra grandes. ¿Por qué? Porque comprendía que la situación requería el esfuerzo de todos. Acá tenemos un gobierno que dice, no, la empresa privada no, algunos candidatos que dicen, se va a vacunar primero. Tenemos que hacerlos todos juntos, tenemos que sumar a las iglesias, tenemos que sumar al ejército, tenemos que sumar a salud, tenemos que sumar al ministerio, tenemos que sumar a los privados para poder vacunarnos rápidamente. Ya estamos tarde porque no se negoció, ya estamos tarde porque hubo todo un tema complicado con las vacunas. Nosotros queremos ponerle mucha gerencia a esto. Salud, chamba, los bonos, ¿cómo se distribuyen los bonos? ¿Cómo le damos dinero a la gente para que se reactive, para su bolsillo, para poder mejorar esta economía en las pequeñas, de las familias, no voy a utilizar términos pequeños, de las familias, candidato Nieto? Los bonos son un problema, pero no olvidemos que hemos dedicado 60.000 millones de soles garantizados por el Estado en un 98% para que lleguen a las empresas. Y dado que han pasado por la banca, que establece sus criterios, el grueso de ese dinero no ha ido ahí donde se necesita, que es en la pequeña empresa, donde más se necesita. Ha ido a las empresas grandes que podían cumplir los criterios que los bancos establecían. ¿Qué había que hacer en ese tema? La propuesta original, 100% de garantía a través del Banco de la Nación. De modo que ese dinero llegara donde se necesita, en las miles de empresas que son, como ha dicho Guerra García, las grandes generadoras de empleo en el Perú y que están al borde de la quiebra. Por tanto, lo que tenemos que hacer es orientarnos al grueso del dinero y generar un programa que vaya al rescate directo de la pequeña empresa. Ahora aprovecho que estoy conversando con usted. Hablemos un poco, usted ha sido ministro de Defensa del gobierno de don PPK. La delincuencia, hablemos un poco de la seguridad, el otro mal para el Perú. ¿Cómo la combatimos? ¿Cuál es su punto de vista ahora sumada a la delincuencia foránea, no? Mire, hoy día tenemos una crisis de delincuencia clara. La pandemia no nos la hace ver porque estamos entre la vida y la muerte miles de peruanos, por tanto no miramos lo que está pasando. La delincuencia está insolente y campea en las calles. ¿Qué necesitamos? Una reforma y modernización de la Policía Nacional, que a diferencia de otras reformas, empiece allí donde esté el espacio fundamental en el que se genera la seguridad, la comisaría. El candidato Lescano ha hablado que conversaría con las Fuerzas Armadas. Digamos, ¿la Fuerza Armada debería estar en la calle combatiendo la delincuencia? ¿Cuál es No, yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. La Fuerza Armada tiene funciones constitucionales y en estado de emergencia puede salir para apoyar el trabajo de la Policía Nacional. No debemos dar por derrotada a nuestra Policía Nacional del Perú. Muchas gracias. Las AFP, la Comisión del Congreso ha establecido esta norma que se va a debatir. El retiro del 95.5% de la AFP para las personas ya de 50 años que se puedan jubilar, ¿no? Y que estén desempleadas. ¿Cómo ve usted, candidato Nano Guerra, el retiro de la AFP? Yo lo primero que quiero hacer reflexionar a quien nos escucha es que, fíjense, en los momentos complicados, el Estado te dice, nada con tus propios fondos, sobrevive con tu plata. Es decir, uno dice, ¿para qué ha pagado impuestos? ¿Para qué hemos contribuido? Para al final tener que estar abandonados por el Estado que te dice, hazlo con tus propios recursos. Nosotros creemos que hay que mantener los fondos previsionales. Si bien la gente en estos momentos tiene crisis, necesita liquidez, pero lo que necesitamos fundamentalmente es reactivar la economía. Nosotros, si le damos dinero a la gente y no reactivamos la economía, la gente lo va a consumir, pero no va a producir. Y lo que todo el mundo dice, con mi plata hago lo que deseo porque es mi dinero. ¿Usted lo ve consecuente eso? ¿Lo ve acertado? ¿Lo ve atinado? Nosotros creemos que hay mucho manejo populista acá, hay que tener muchísimo cuidado, porque después la gente va a voltear y va a decir, ¿y ahora cómo protejo mi vejez? ¿Hay que reformar el sistema de AFPs? Por supuesto. ¿Hay que ponerle más competencia? Por supuesto. ¿Hay que hacerlo más flexible?
por supuesto, pero no hay que jugar con las necesidades de la gente. La propuesta de la Comisión Omonte, ¿le parece bien? No, nosotros la hemos cuestionado desde la bancada de Fuerza Popular y creemos que tienen que hacerse una serie de modificaciones, porque lo que no podemos hacer ahora es afectar más la economía, haciéndole creer que ahora la gente, por tener un dinero en el corto plazo, va a poder mejorar sus condiciones en el mediano plazo. Repito que lo que necesitamos es generar empleo productivo y formal. Muchas gracias, candidato. Volvemos al Senado, reforma política, Constitución. Regresamos a la... Que diría que no, pero necesitamos la bicameralidad y creo que tenemos que ir a una reforma en ese sentido, restablecer la bicameralidad, pero tiene que pasar por un referéndum. Tenemos que salir a explicarle a la gente por qué es importante, de manera que la gente cambie su punto de vista, porque la gente rechazó la bicameralidad en un referéndum, y en un referéndum, luego de la acción legislativa, tenemos que ir a preguntarle nuevamente a la gente, y en el proceso tenemos que salir a explicarle la importancia de tener una reforma política. Hablemos un poco de... Bueno, primero hablemos un poco del cambio de Constitución. ¿Se necesita un cambio total? ¿Reformar? ¿Hacer unos ajustes en la Constitución que ya existe? ¿Que es de Fuerza Popular? Nuestra Constitución actual nos ha permitido tener esta estabilidad fiscal, que nos ha permitido tener los recursos necesarios para afrontar la crisis. Si hemos tenido estos 70.000 millones de los que ha mencionado Jorge Nieto para poder darle a las empresas, coincido con él, mal repartidos, eso no significa sino que hemos tenido un éxito con el modelo de la Constitución que tenemos. ¿No cambiaría nada usted, candidato? Hay cosas que hay que cambiar, la Constitución ha sido cambiada más de 20 veces, hay que seguir haciendo reformas, pero tenemos que mantener nuestro modelo constitucional. ¿La reformamos? ¿Qué reformamos o la cambiamos? Hablamos de la Constitución. Ya escuchó el punto de vista del candidato. Hay que reformarla, eso es claro. Por ejemplo, esta Constitución que según mi colega Nano Guerra García ha permitido el crecimiento económico, creo que el tema es más complejo. Todos los países de América Latina crecieron y muy intensamente en el mismo periodo que el Perú, pero esta Constitución no ha podido combatir la corrupción, que como sabemos goza de muy buena salud. ¿Qué proponemos? Introducir en la Constitución un capítulo anticorrupción. ¿Para qué? No solamente para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y podamos perseguir a los pícaros y a los corruptos hasta el fin y que paguen, sino también para que todo el sistema que tenemos de lucha contra la corrupción, iniciativas a nivel presidencial, capacidades y organizaciones en la PCM, organismos en los distintos ministerios, en el Poder Judicial, organismos autónomos como la Contraloría o el Tribunal Constitucional, todo eso forme un solo sistema, porque lo que es claro es que tenemos todo eso, pero la corrupción goza de muy buena salud. Ese es un cambio clarísimo que hay que hacer. Estamos en un debate con los candidatos número 1 de Fuerza Popular y Victoria Nacional. Esta pregunta va para ambos. Ya se iniciaron las clases de manera virtual con internet eficiente. No hay internet, la gente no tiene ni una tablet, ni una computadora, ni un teléfono. Los niños no tienen cómo empezar sus clases. ¿En algún momento volvemos a volver a las clases presenciales, sobre todo en este año? ¿Cuál es su punto de vista, candidato de Fuerza Popular? Bueno, ojalá. Yo creo que esa es una pregunta que el ministro Cuenca debería decirnos en lugar de estar dándole vueltas cada vez que se le pregunta. Yo creo que deberíamos intentar volver a las clases virtuales, ojalá, a las clases presenciales. ¿Este año? Ojalá al final del trimestre de este año, conforme se vaya vacunando. Segundo, sí creemos que hemos podido tener una educación virtual muy interesante, que ha permitido que mucha gente que tenía que desplazarse para ir a sus colegios, que tenía que caminar 4 o 5 horas, muchos chicos, hoy lo puedan recibir desde casa. Este afinamiento de la educación virtual hemos debido de hacerlo mucho más ágil. Los chicos, tú lo has dicho, no han recibido, creo que ni el 60% de las tablets, ni la mitad de las tablets se han repartido. Esa es la ineficiencia gerencial del Estado que tenemos, porque recursos han habido. Pero sin vacunas, ¿cómo regresamos a una clase presencial? ¿Cómo van los niños? Nosotros, y estoy diciendo que ojalá pudiéramos hacerlo el último trimestre, porque nosotros creemos que sí se puede vacunar mucho más rápidamente. Y de llegar al gobierno en un trimestre uno puede avanzar sustantivamente, como por ejemplo lo ha hecho
Chile, que ha vacunado al 20% de su población. Y regresa a cuarentena, y regresa a cuarentena. Su opinión acerca del mismo tema, candidato de Victoria Nacional. Lo principal es la vida, y sobre todo la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Mientras no tengamos garantizado eso, no debemos tener clases presenciales. Para mí eso es clarísimo. ¿Qué está pasando en el mundo? Se viene la tercera ola. Nos va a llegar aquí, con 3 semanas o 4 semanas de retraso, pero nos va a llegar. Tenemos que apresurar el paso para prepararnos para ello. Hoy día, nuestro sistema público de salud, también el privado, están rebasados. Y usted ha mencionado un tema que es fundamental. Se ha dado el sistema educativo, la enseñanza a través de los medios electrónicos. Solo el 38% de familias tienen internet en casa. ¿Qué significa? Que el 62% de jóvenes, niños, niñas de nuestro país está sufriendo discriminación, marginación y desigualdad. Por eso digo que tenemos que reformar para tener internet en todos los hogares. Y se puede. Mire usted, hoy día nosotros pagamos más o menos 20 millones de dólares en servicios de internet desde el Estado. La Marina, el Ejército, la Aviación, INDECI, el Ministerio de Salud, etcétera, el Banco de la Nación. Si usted multiplica esos 20 millones por 10, son 200 millones de dólares. Es el costo de un satélite de comunicación. Necesitamos resolver este tema. Y también tenemos una red dorsal de fibra óptica nacional que cubre prácticamente todo el territorio, menos la Amazonía, de la cual funciona apenas el 6%. Es verdad, educación desde casa, prácticamente coja, sin internet, sin tablet, sin nada, versus el peligro de regresar a clases, el peligro de la salud. Número 1, Victoria Nacional y Fuerza Popular. Los miércoles tenemos lo que ustedes están viendo, un mano a mano, un debate de los número 1. A los número 1 los esperamos el próximo miércoles. Los esperamos aquí. Así que muchísimas gracias al candidato. Ahora no es un mano a mano, es un codo a codo. Es un codo a codo, candidato. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Espero que estés en el Congreso, va a ser un buen aporte. Puede haber consenso, hay debate todos los miércoles número 1. Muchísimas gracias en esta ruta electoral. Adelante, Maritere. Adelante, Pedro. Muy bien, Adolfo. Importante, se notó. Se pudo ver un debate de ideas en buena hora. Felicitaciones a todos ellos.